Hola, muy buenos días. Gracias a todas y a todos por estar acá esta mañana. Por supuesto, gracias al viceministro William Castillo por acompañarnos hoy en este mes de enero, que bueno, ha comenzado con bastante fuerza, por supuesto, con la elección de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, en lo que nos corresponde a la política nacional, después la juramentación del presidente Nicolás Maduro, la presentación del mensaje anual a todos los venezolanos, las venezolanas y al mundo, un poco, no es el Papa, pero bueno, un mensaje urbi et orbe. Y bueno, por supuesto, todos los anuncios que está haciendo el presidente, que ha venido haciendo durante este mes. Queremos saludarles a todas y a todos también, por supuesto, y como siempre, en nombre de las autoridades del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, del ministro Ricardo Sánchez, ministerio al cual, por supuesto, el Centro Internacional Miranda está adscrito. Y, por supuesto, también queremos agradecer al profesor Omar Hurtado Rayuxen, al Centro Nacional de Estudios Históricos, por poner a disposición del Centro Internacional Miranda los espacios de la Casa de la Historia Insurgente Bolívar Chávez para la realización de esta conferencia y, bueno, de todas las conferencias que nosotros realizamos los días miércoles desde este espacio. Ya tenemos 3 años en estas actividades y la verdad que nos hemos sentido muy a gusto en esta colaboración con el Centro Nacional de Estudios Históricos. Comenzamos con el profesor Torres Iriarte, después con el profesor Corredor y ahora con el profesor Omar Hurtado Rayuxen, que por supuesto agradecemos muchísimo. La conferencia de hoy, titulada La lucha antibloqueo, balance 2024 y perspectivas 2025, que va a estar a cargo, por supuesto, del viceministro William Castillo, quienes hemos tenido oportunidad de escucharlo en otros espacios y también acá mismo, incluso el año pasado, me parece que también comenzando el año lo escuchamos por acá. Sabemos que hay 2 características que distinguen las presentaciones del viceministro, y esto no es, como dicen en España, hacerle la pelota. Son exposiciones muy amenas, en primer lugar, y en segundo lugar, y creo que es lo más importante, con un contenido muy importante y muy relevante para la reflexión y para las definiciones que estamos, bueno, en cada espacio tomando en la Venezuela de hoy. También, por supuesto, recordar que esta conferencia se está transmitiendo a través del canal de YouTube del Centro Internacional Miranda. Saludamos a quienes están conectados en este momento y, por supuesto, agradecerles que estén allí. Sabemos que poco a poco se van a ir incorporando más personas a esta transmisión. Agradecer al equipo técnico que ha hecho posible esto, agradecer a la viceministra María Eugenia Piñero, que nos acompaña hoy, la profesora Judy Valencia, que también nos honra el día de hoy acá, y por supuesto hacer un poco de publicidad. La próxima semana tendremos de este mismo espacio a la profesora Judith Valencia con un tema también muy importante. Un poco para no extenderme mucho y hacer unas pequeñas referencias antes de darle la palabra al viceministro William Castillo. Él lo va a mencionar, pero para que estemos también un poco al tanto de lo que vamos a estar hablando, en este momento tenemos 1.027 medidas coercitivas universitarias en contra de Venezuela, ¿no? Tanto a instituciones como a personalidades. Y algo que el viceministro ha dicho también en otros espacios, seguramente va a profundizar en este tema, estas medidas no afectan solamente al sector público venezolano. Hay medidas coercitivas también dirigidas a personalidades del sector privado. Y mencionar, entre otras cosas, de lo que acabo de mencionar, de decir, con respecto a las actividades que está desarrollando el presidente de la República, que ayer se hizo la activación del Consejo Nacional de Economía Productiva en el marco, por supuesto, del Plan de la Patria de la 7T y específicamente
en la T número 1 del cambio del modelo económico para Venezuela, que es, por supuesto, como ustedes saben, una de las puntas de lanza de lo que ha sido la resistencia ante el bloqueo, ante las medidas coercitivas unilaterales y también lo que nos ha permitido no solamente resistir, sino superar los embates y las consecuencias de este bloqueo. Mencionar también que, entre otras cosas, datos de la CEPAL, no datos del gobierno, no son inventos del presidente Maduro, ni siquiera son datos del Ministerio del Poder Popular para la Planificación, sino datos de la CEPAL indican que Venezuela en 2023 creció más del 5% y que en 2024 creció cerca del 9%, alrededor del 9%. Y se espera, por supuesto, que estos datos de crecimiento, que la economía venezolana continúe recuperándose. En materia de exportaciones, por ejemplo, ha mencionado el presidente que Venezuela creció un 74%, que la economía, que la producción de petróleo, por ejemplo, que actualmente está por encima del 1.000.000 de barriles diarios, se espera que para finales de año, según anunciaba ayer el presidente, esté por encima del 1.5 millones de barriles diarios. Esto, por supuesto, son noticias muy alentadoras para todos nosotros como país, pero especialmente para la clase trabajadora porque significa la reactivación de la producción, la recuperación de los ingresos y, por supuesto, eso va a repercutir en los sueldos y salarios de todas y todos nosotros, pero también en todos aquellos campos en los cuales durante este tiempo Venezuela o el Estado venezolano ha dejado de invertir, y lo digo expresamente o pensando más bien en el sector universitario venezolano, que ha estado, como ustedes saben bien, afectado por las medidas coercitivas unilaterales en términos de plataformas, de infraestructura, de sueldos y salarios, como acabamos de decir, y bueno, esta recuperación económica va a tener incidencia, seguramente va a tener un impacto en todos estos indicadores también. Entonces, de modo que para el sector universitario venezolano, quienes están acá, para nosotros que hacemos vida en el sector universitario venezolano y para quienes nos están siguiendo a través del canal de YouTube, lo ha dicho el viceministro en otras oportunidades, nosotros también lo hemos dicho, pero es bueno insistir que el tema del estudio del impacto de las medidas coercitivas unilaterales se tiene que hacer también desde nuestras universidades, no solamente porque hemos sido víctimas de estas criminales medidas, sino porque se supone, o las universidades, los centros de investigación de las universidades están llamadas a ser los centros que se dediquen a la producción de conocimiento y creación intelectual en materia de medidas coercitivas unilaterales. Y en ese sentido, creo que el viceministro desde el Observatorio Venezolano Antibloqueo agradecería muchísimo que nuestras universidades apoyaran el trabajo que se está haciendo desde allí del observatorio, ¿no? Un trabajo muy importante que ya vamos a ver reflejado en la conferencia que nos va a presentar el viceministro, pero también en otras actividades que se desarrollan desde allí, por ejemplo, como el diplomado en medidas coercitivas unilaterales que también se dicta. De modo que con estos, digamos, con estos temas en mente, con estos primeros elementos, me permite a mí presentar al viceministro William Castillo. Lo voy a hacer brevemente, aunque ustedes lo conocen bien, pero para que estemos, digamos, en conocimiento del viceministro, que es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela, especialista en medios de comunicación, análisis político y económico, posgrado en Ciencia Política por la Universidad Simón Bolívar, posgrado en Comunicación Corporativa por el Instituto de Estudios Superiores de Administración. En términos de su experiencia laboral, viceministro de Comunicación Internacional en el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, miembro del equipo fundador de Telesur, profesor universitario, articulista en diversos medios de comunicación, conductor del programa de TV Foro, de TV Foro en Venezolana Televisión, presidente de TVS, presidente de Venezolana Televisión, director general de CONATEL y, bueno, por supuesto, actualmente viceministro de Políticas Antibloqueo y director general del Observatorio Venezolano Antibloqueo. Luego de o en el marco de la conferencia del viceministro, nosotros vamos a estar repartiendo algunos papelitos para que ustedes escriban las preguntas, los comentarios que quieran hacerle al viceministro en función de la participación, de la exposición que nos va a estar haciendo. Y está por acá también el compañero Edgar Parra Arana, quien nos hará después de la conferencia del viceministro una presentación musical. Debo decir además que el compañero Parra Arana
compone sus canciones exclusivamente para las conferencias que se hacen desde el Centro Internacional Miranda. Va componiendo semanalmente sus canciones, correcto. Así es. Entonces, bueno, sin más, bueno, damos la bienvenida, agradecemos nuevamente al viceministro y le cedemos la palabra para que ya nos deleite con su presentación. Viceministro. Gracias, Domingo. Buenos días. Bueno, un saludo, feliz año, aunque ya ha pasado unos días a todos y todas. Siempre es un gusto estar aquí, en este espacio tan bonito, rescatado. Un saludo, profesora Judith. Siempre le decía que me emociona verla con ese brillo tan hermoso en sus ojos, en su sonrisa. Creo que todos aquí, pues todos los que estamos y los que seguimos en este país luchando, tratando de construir un proceso y construyendo y concretando la construcción de un proceso de transformación, de justicia y que reivindique pues las luchas históricas de nuestro pueblo y el proyecto de nuestro comandante Chávez. Que esta es la primera conferencia que doy en el año. Vamos arrancando como Trump. Supongo que ya ustedes se leyeron las 76 órdenes ejecutivas que firmó Donald Trump. Yo llegué tarde porque me las estaba leyendo todavía. Vamos a hablar un poquito de eso, pero no se lo cuente a nadie, porque no se puede hablar mucho de Trump. Miren, la conferencia tiene dos partes. Así decía un profesor mío que era un echador de broma, que no era de Arle Herrera, pero de esa generación. Entonces, él siempre comenzaba cuando empezaban los alumnos en la primera clase, en tercer semestre, que estaban todavía así. Él decía, la clase de hoy tiene dos partes, una primera parte por delante y una segunda parte por detrás. ¿Por dónde quieren comenzar? Vamos a hablar un poquito de la actualización de las medidas coercitivas unilaterales, las sanciones, porque resulta, si no se habían enterado, que después o a partir del 10 de enero del 2025 se incrementaron las medidas contra Venezuela. En la agonía en los últimos días del gobierno de Joe Biden. Entonces, nosotros estábamos ya en 974 hasta finales del año pasado, en las cuales, y esto es importante saberlo, fui incluido como sancionado por la OFAC. Fui la sanción número 974, porque ahí sancionaron un montón de gente importante y a mí. El jefe de SODI, fiscales del Ministerio Público, magistrados y magistradas del Tribunal Supremo, funcionarios de la seguridad. Se dictaron en 10 de enero, esto fue 974 hasta el 31 de diciembre. Y el 10 de enero, en virtud del fracaso horroroso, espantoso y contundente que tuvo la derecha en su plan de sabotear y probablemente buscar revertir la toma de posesión, la asunción de Nicolás Maduro, en ese fracaso, la respuesta fue 52 nuevas personas, altos funcionarios, sancionados y sancionadas. Yo sé que es difícil verlo aquí, pero yo les voy a dejar la presentación a los que estén interesados. Podemos pasar la siguiente. Ahí están. Vamos a ver si puedo moverme con esto, ¿no? Estados Unidos sancionó 8 personas más, Canadá 14, Reino Unido 15, Unión Europea 15 y Estados Unidos adoptó una medida adicional que fue aumentar la recompensa por la cabeza de Nicolás Maduro. O sea, subió su valor Nicolás Maduro, está más cotizado. Porque había 15 millones de dólares, ahora están 25. Ahí incluyeron a Diosdado Cabello y al amigo del ministro. Ustedes saben que Diosdado tiene un amigo que tiene un programa de televisión. O sea que a lo mejor son 50 por los dos. Y al ministro Padrino López. Eso, por cierto, un comentario aparte ahí de esa medida de incremento del monto. La ley estadounidense dice que por una persona que se está buscando solo se pueden entregar 25 millones de dólares. Ese es el precio máximo. O sea, los pusieron top, como Osama Bin Laden, pues, en su momento.
Entonces, como ya no le pueden aumentar más, porque ya llegaron al tope, pues no pueden ofrecer más plata, porque Eric Pring quiere 100 millones de dólares. Y él dijo que si a él le dan 100 millones de dólares, él viene aquí en un día, se echa el pico al presidente. Entonces, ¿qué pasó? Aumentaron a 25, el hombre todavía está, no está estimulado, pues todavía. Y entonces, un senador de Estados Unidos, que se llama Rick Scott, del Partido Republicano, que fue el que invitó a la terraza y a la escalera del Capitolio a Edmundo González, porque terminó en la escalera del Capitolio allí. Ese senador, que dijo, este es mi invitado especial, tiene un proyecto de ley ya para elevar a 100 millones de dólares el precio de la recompensa, si el Congreso lo aprueba, por vía de excepción. Pero qué curioso, tiene dos artículos ese proyecto de ley. Uno, se eleva a 100 millones de dólares el precio a la persona que entregue información que lleve a la captura de Nicolás Maduro. Segundo artículo, pero no lo vamos a pagar nosotros, lo sacaremos del dinero robado y bloqueado a Venezuela. Es decir, con el dinero que tienen bloqueado en nuestro país, quieren ofrecerle a los mercenarios para que vengan a generar violencia, porque en ningún caso podrían lograr su objetivo, pero sí pueden hacerle daño a nuestro pueblo. Entonces, hecho este cuento que parece, ¿verdad? Porque esto en los medios aparece como una noticia más, pero trato de articularlo para que se entienda que los planes violentos siguen vigentes. No los han desmontado. Y esas 52 medidas entonces nos hizo pasar 53 con esta de la recompensa de 974 a 1027. Ya está autorizada esta cifra porque la dijo el presidente el día que presentó la memoria y cuenta. Bien. Lo dijo, ya si lo dijo el presidente, ya está legitimada. Así que, muy bien, Domingo, tú que copiaste también la tarea. Adelante. Bueno, no, esto ya nos llevó, son 863 sanciones directas y 164 medidas restrictivas o punitivas, como nosotros la clasificamos de acuerdo a lo que dice la ley antibloqueo. Y finalmente, para terminar rápido esta parte, ya, terminamos, será la última. No, y así quedan las sanciones de Estados Unidos, ya está en 489, este es solo Estados Unidos, porque recordemos entonces que está el Reino Unido, Canadá, la Unión Europea, Suiza y Panamá, que todavía tiene un listado de personas sancionadas en Venezuela. Entonces, bueno, así estamos actualizados, pues entonces con las cifras. Vuelvo a insistir en la idea que siempre repetimos en todos los espacios. Porque eso, como vuelve a salir, yo lo vuelvo a decir. O sea, yo soy tan ladilla como los opositores en Twitter. Porque ellos vuelven a decir que eso es mentira y yo vuelvo a decir que es verdad. No se trata de una sanción a un funcionario o funcionaria. Yo, por ejemplo, que si estoy afectado, por ejemplo, no pude, me quedé con un loft, un apartamento que tengo en Nueva York, no lo puedo vender. Si alguien lo quiere, lo estoy regalando. Nos vemos a la salida. No se trata que un funcionario pueda o no ir a Estados Unidos. No me dieron visa para Estados Unidos, o sea, gran vaina. Yo quiero ir a Shenzhen, pero a Nueva York. No se trata de eso, se trata de que cuando se restringe la actividad de un alto funcionario del Estado, se está restringiendo el funcionamiento de ese Estado, se está condicionando ese Estado. Porque ese funcionario no puede viajar, porque puede ser detenido, porque va a firmar un convenio y no puede pasar por determinado espacio aéreo. Entonces lo que buscan esas medidas personales, supuestamente personales, es amedrentar, asustar. Y solo se asustan los que tienen miedo, los que tienen razón para amedrentarse. Los que no tenemos ninguna razón para amedrentarnos, nos hace ni coquito esa medida. Por eso, bueno, el presidente decidió, valga la cuña también decirlo ahí para que lo incorpores al currículo, que cuando nos sancionen, él le va a dar una condecoración a los sancionados, porque significa que algo estamos haciendo, pues bueno para nuestro país, que defender a nuestro país. Entonces, así queda la situación de las medidas coercitivas unilaterales. Yo voy a hablar ahora del 2024 y un poquito del 2025, que va a tener que ver con esto, porque al final la pregunta es, bueno, con este nuevo gobierno de Donald Trump, esta segunda etapa de su gobierno, ¿van a aumentar o no van a aumentar? Ya dijo algunas cosas anteayer,
Entonces ya empieza el ruido, que sí vienen más sanciones. Todavía no las ha anunciado. Todavía no las ha anunciado. Y es extraño, él anunció dos cosas que pueden relacionarse con Venezuela, pero las voy a comentar al final. Que es este tema de que si se van a declarar a las organizaciones criminales como organizaciones terroristas, y eso le daría derecho a ellos a intervenir en un país. Entonces vean otra vez la relación. Tren de Aragua, organización terrorista, por lo tanto tengo derecho potencial a intervenir en ese país porque hay una organización terrorista que me está afectando como nación. Pero hago un comentario sobre eso. Lo segundo es que dijo que él estaba probablemente iba a dejar de comprarnos petróleo. Eso es más demagogia que, ¿verdad? Pero vamos a ver los hechos. Vamos a verlo. Porque además dijo que él le va a vender petróleo a Europa y que Europa le tiene que comprar petróleo porque él ahora va a producir más petróleo. Tengan una cosa en cuenta. A veces cuando pensamos en petróleo no pensamos en Estados Unidos. Estados Unidos es el principal productor de petróleo del mundo. Produce más que Rusia, que es el segundo, y más que Arabia Saudita, que es el tercero. Pero produce porque es el más alto consumidor. Y lo que produce no le alcanza para su consumo. Por eso es que importa petróleo. Entonces él dice que él va a aumentar las exploraciones. Eso significa fracking, fracking, fracking. Eso se llama técnicamente fracturación hidráulica. Eso es, agarran cualquier peladero que hagan ahí, le meten un taladro y se supone que hay petróleo ahí a un costo terrible desde el punto de vista ecológico para ese país, pero él dijo que se va con ese plan, lo que no usó la palabra fracking. También hay otra alternativa, que es que como él quiere agarrarse a Canadá, Canadá tiene mucho bitumen, le dicen ellos, para nosotros el petróleo, parecido al de Venezuela, y que él diga, bueno, el estado 51, voy a explorar ahí y agarre ese petróleo. Pero bueno, yo quiero primero que reflexionemos un poquito sobre el 2024, las cifras. El presidente dio un montón de cifras y yo lo que hago es, siempre digo, ¿no? Citando a Chávez. Chávez decía que, Pitágoras decía, porque eso no lo decía Chávez, Chávez citaba a Pitágoras cuando decía que Dios habla a través de las matemáticas. Yo he investigado y al parecer no se sabe si fue Pitágoras el que lo dijo. Pero como lo decía Chávez, yo digo que lo dijo Pitágoras, porque lo decía el comandante. Pero Galileo Galilei, muchos años después, sí dijo que las matemáticas es un idioma con que está escrito el universo. Es decir, todo lo que vemos y todo lo que hacemos lo pudiéramos reducir a números, a matemáticas, a reflexiones sobre los números. Y es importante, porque nos quieren vender que eso es una cosa compleja, ¿verdad? Claro, hay cierta complejidad. Aquí tenemos unos economistas y una economista brillante que sabe que hay un aparato teórico, matemático, pero que las matemáticas son un problema, un fenómeno social y político. Y si uno no la ve como la economía política, como decía Marx, entonces nunca termina entendiendo y se queda enredado en la numerología. Sin embargo, yo voy a pasar rápidamente, lo más amena posible, y como no se ven algunas láminas, bueno, aquí está lo que decía Domingo. Esta es la proyección del banco de la CEPAL sobre el crecimiento de la economía venezolana del año pasado, 6,2%. La primera duda, la primera pregunta es ¿qué significa que la economía crece? ¿Ah? Porque como número hay muy chévere, fíjense que está más alto que cualquier país. Aquí está Argentina, que fue el único país que decreció, menos 3,2%. Milei dice que en Venezuela está el socialismo empobrecedor. Entonces, esta es la cifra del socialismo empobrecedor y esta es la cifra de viva la libertad, carajo. Es decir, la única economía de Sudamérica que decreció. ¿Y qué es lo que significa que una economía crezca o decrezca? Que hay menos actividad económica. Es decir, hay menos producción de bienes, hay menos servicios que se prestan, hay menos empleo, hay menos pago de actividades económicas, menos transacciones económicas, ¿verdad, profesora? Lo estoy diciendo bien hasta ahora. Hay menos actividad económica, menos transacciones, menos compras y ventas, menos pago de salarios. La sumatoria de todo eso, de toda esa actividad durante un año, se llama el Producto Interno Bruto. No es, ¿dónde está Xavier? Ajá. Cuidado con la coma, Xavier, porque no es
el Producto Interno Bruto. No, el Producto Interno Bruto, sin coma. Entonces, el Producto Interno Bruto es la suma de todas las actividades económicas y productivas y transacciones que se hacen durante un año. Entonces, eso quiere decir que creció 6% la actividad económica en Venezuela. Eso es muy importante y es muy significativo. Sin embargo, eso es la CEPAL. El presidente decía el día de la memoria y cuenta, ¿verdad?, que la proyección del Banco Central va a dar cerca de 9 o alrededor de 9%. Para que tengan ustedes una idea, China está saltando en una pata porque creció 5%. Le ganamos a China, alguna vez había que ganar a China. Entonces, eso es lo primero. Hay más actividad. ¿Lo vemos en la calle? Sí, lo vemos en la calle, ¿cierto? Lo vemos nosotros mismos, nos salió un tigrito por ahí, nos llegó el bono y con eso compramos, entonces nos prestó un amigo, le pagamos a con eso compramos. Hay actividad económica y sigue creciendo esa actividad económica. La pregunta que siempre se hacen los expertos, los conocedores, yo soy un divulgador o un mal divulgador, pero los expertos que sí saben dicen, bueno, ¿cuál es la calidad de ese crecimiento? ¿Cuál es la solidez de ese crecimiento, verdad? ¿Se va a mantener en el tiempo? ¿No se va a mantener? Pero tengan este dato. Después de la pandemia, o sea, 2021, 2022, 2023 y 2024, vamos a nuestro trimestre número 16, o sea, 4 años de crecimiento. Entonces, se ha sostenido. Y se ha sostenido aumentando la presión sobre Venezuela, aumentando las medidas coercitivas unilaterales. Entonces habla de una cierta solidez, no es una cifra aislada. Entonces eso es lo primero que quiero transmitir. No voy a pasar algunas láminas, esto es la opinión, esto es una encuesta de Conindustria, yo la voy a simplemente referenciar, pero se la dejo, profesora, porque está muy interesante. Es una encuesta que hace el sector industrial privado de Venezuela entre los empresarios, no en el PSUV, no en las comunas, en las empresas. Y ellos dicen, fíjense, sobre el 2024, 56% dice que en unidades físicas creció, o sea, produjeron más cosas. Dicen, la cartera de pedidos, ¿cómo fue la solicitud de pedidos a las industrias, a las empresas de Venezuela? 76% crecieron los pedidos a las empresas. ¿Ves? Más actividad económica, más compras, más ventas. Pasa la otra. Le preguntan a los empresarios, se lo preguntan a empresarios, no se lo pregunta a Chemel. No es Oscar Chemel, pues camarada Oscar Chemel. Por cierto que Chemel tiene una expresión muy cómica que yo siempre la uso cuando hablo con los empresarios, dice, ahora les dicen a ellos fe de camarados. Fe de camaradas. Fíjense, dicen los empresarios que, comparada con hace 12 meses, ¿cómo percibe que se encuentra la situación económica en este momento? 74% dice que está mejor, hay un grupito pequeño que dice que está peor, y ¿cómo considera que serán los próximos 12 meses, o sea, este año? 52%, la mitad cree que va a estar mejor. Pongo esto como referencia, como hechos. Después puede hacer un análisis en profundidad de qué está haciendo el sector privado, quiénes están trabajando para las reglas que se están creando y quiénes todavía siguen ahí especulando. Es decir, porque hay todavía muchos problemas en la economía. Pero hay un ambiente positivo para el país. Adelante. Y esto, termino aquí con los empresarios, fíjense. Estos son datos de ellos mismos, Judy, esto es muy interesante, fíjense. Esto es medido trimestralmente, la capacidad utilizada de las industrias nacionales. Fíjense, ellos dicen que aquí, esto es 2019, pues esto es por trimestre, apenas se está usando el 20% de la capacidad, apenas el 20% se estaba usando. Es decir, fábricas paradas, fábricas cerradas. Hoy dicen ellos como un logro, y fíjense todo lo que falta, que están en 43%. De la capacidad instalada, están usando ya cerca de la mitad. Eso habla también de una reactivación económica. Adelante. Aquí está también lo mencionaba Domingo, que me trató de tubiar. Lo denuncio. Vean la producción petrolera
cómo sigue sosteniendo. Aquí pudiéramos hacer una conferencia nada más para hablar del caso de PDVSA, porque uno dice, ¿dónde estaríamos nosotros si no hubiéramos tenido una conspiración dentro de PDVSA de corrupción y de golpe? Es decir, esta mejora que estamos hoy, a lo mejor lo hubiéramos tenido en 2022, 2023. O sea, no hubiéramos ganado 2 años de recuperación. Si esa cuerda de bandidos, miserables y traidores no hubieran usado PDVSA para robar y para montar un golpe de Estado, que era lo que estaban montando ellos. Pero bueno, no nos vamos a meter en ese problema ahorita. Estamos en el billón de barriles. Alguien dice por ahí, los opositores, bueno, pero es que eso es por Chevron. No es por Chevron. Una parte Chevron. Chevron está sacando, bueno, le quedan unos días la licencia, vamos a ver si se la renuevan o no. Eso es un debate. No nos vamos a meter a pitonizos aquí. Como dijo el amigo del ministro Diosdado Cabello, el lunes, dijo una respuesta fantástica que yo se la voy a fusilar, y dijo, eso es un problema de ellos, que lo arreglen entre ellos. Nosotros vamos a seguir adelante. Pero sí, 150, 180, 200 mil barriles aporta ahí, que no es poca cosa. Pero en todo caso, lo importante es que se está abriendo una cosa que estaba cerrada porque la gerencia de PDVSA lo tenía cerrada, que eran los proyectos de gas. Ustedes saben que nosotros llevamos 100 años quemando gas. Y el gas es un combustible más ligero, menos contaminante que el petróleo. Y nos llevamos más de un siglo quemándolo, porque la PDVSA vieja, y nosotros tampoco, para decirlo verdad, Chávez inició unos proyectos ahí y los propios técnicos de ahí le sabotearon. Ahora sabemos porque el príncipe de PDVSA, el otro gran corrupto, vive protegido en Europa. Y no avanzaron en los proyectos de gas. Bueno, quizás antes de 2 años, Venezuela esté exportando su primera molécula de gas y se va a convertir en uno de los principales exportadores de gas, porque tenemos gas también para regalar. Porque además el gas es un subproducto que sale de la explotación del propio petróleo. Entonces, bueno, hay una mejora del Estado, hay un crecimiento, todavía estamos lejos de donde estábamos en 2014. Ahí respondo también otra cosa que se dice mucho en las redes. Bueno, William Castillo, pero tú que dices que todo está chévere, que eres el propagandista del régimen, entonces, ¿por qué no suben todos los salarios? Bueno, está bien, han aumentado los ingresos, se está mejorando, pero evidentemente todavía estamos lejos de donde estamos. Venezuela debería, su cuota OPEC es 2,5 millones de barriles. No sé si está en 3 ya. Imagínense, estamos todavía a una tercera parte de lo que deberíamos estar si no hubiera habido sanciones ni bloqueo. Pero en todo caso, otra buena noticia, está mejorando la producción petrolera. Eso significa más ingresos para el Estado y, por supuesto, como lo dijo el presidente en su alocución, él dijo 2 cosas importantes que yo quiero comentar aquí. Voy a aprovechar esto. Mira, iba a decir algo muy importante. No, pero no echando broma. Dame un minuto, en serio. Porque yo sé que, no a todos, pero yo sé que Judith, que es tan aguda. Una cosa obvia que yo sé que ustedes todos recuerdan que dijo el presidente. Vamos a mejorar los ingresos, nuestra política de ingresos de la familia venezolana, manteniendo el esquema de la indexación. Es decir, los bonos están indexados al tipo de cambio. Si el tipo de cambio aumenta, entonces el bono se incrementa. Eso todos ya lo entendemos. Fíjense que nosotros hemos aprendido el pueblo venezolano de economía sin estudiar economía, aunque hay que estudiarla, por suerte. Y lo segundo, Judith, lo segundo, no, voy a dejar, lo segundo lo voy a decir cuando regrese Judith, porque es en serio, no le estoy echando broma. Cuando regrese Judith digo lo segundo. No, porque es un anuncio muy importante y el presidente lo dijo y bueno, vamos a esperar el desarrollo de ese anuncio. Adelante. Fíjense, la producción agrícola, ¿en qué está fundamentado la mejora de la economía venezolana? En varios sectores, pero el más importante es el sector agropecuario y agroindustrial. Es decir, estamos produciendo más alimentos y más diversidad de alimentos que nunca antes en nuestra historia, que nunca antes. Ni siquiera cuando teníamos el petróleo a 100.
porque además era muy fácil, y con el petróleo al 100 importábamos todo, que es jamón. Bueno, en medio del bloqueo, fíjense cómo ha ido creciendo en toneladas métricas el subsector vegetal, que creció 5%, 4,99 el año pasado. Eso es más hortalizas, más granos, más maíz, más arroz. Y el subsector animal, Xavier, no es el subsector animal, no. Es el subsector animal. Creció 6,3%. Más carne, más pollo, más cerdo. Entonces, ahí hay una realidad. Aquí está sumada toda la producción, aquí está sumada grandes productores, medianos productores, producción campesina. Y falta incorporar, creo yo no estoy muy seguro, pero eso el Banco Central tendría que aclararlo, porque aquí hay una producción comunal que seguramente no estamos registrando. Entonces, es probable que en algunas partes del país aquí haya una cifra oculta, como que se llama, de producción que no se registra, que la hacen las comunas, fundamentalmente. Porque aquí está registrado todo, nuevamente, todo lo que se vende o se compra, es lo que está registrado aquí. Lo que se regala, se produce y se regala, por ejemplo, los programas solidarios. Si una comuna produce más maíz y lo entrega a la escuela y no se lo cobra, el PIB no lo registra. Eso es un desafío técnico que tenemos en algún momento de incorporar también lo que está produciendo en términos de bienestar y de economía el sistema comunal. Hay algunas comunas que sí venden y algunas organizaciones sociales que sí venden su producción y entonces está registrado aquí. Pero bueno, esta es la buena señal. Voy a hacer un break aquí para comentar el otro anuncio importante que hizo el presidente. Fíjense, el presidente ordenó, instruyó a la vicepresidenta ejecutiva que estudie para este año ya un mecanismo para volver, hay que regresar a un esquema de remuneración de los depósitos bancarios. Como ustedes saben, eso sí lo saben todos ustedes y lo sé yo, el dinero que tenemos en el banco no nos paga nada. ¿Y por qué no nos paga nada? Eso es una de las consecuencias de la crisis que se generó por el bloqueo. Desapareció una cosa que es básica en la economía, que es que los bancos te paguen por usar tu dinero, porque el dinero nuestro lo usan los bancos. Entonces, en vez de los bancos pagarnos a nosotros subsidiamos a los bancos, porque ellos no nos pagan intereses. Bueno, vamos a regresar a una situación de normalidad económica que sucede en todas partes del mundo, es que algo paguen. Si usted pone tanto, ¿se acuerda que había depósitos, fondos? Si usted pone más, entonces le pagan más. Pero hay que volver a un esquema donde el dinero de todo el pueblo venezolano, que somos más de 20 millones de personas bancarizadas en Venezuela, se pague, porque una de las cosas que destruyó el bloqueo fue hasta eso, hasta los intereses que se cobraban, aunque fuera de una cuenta de ahorro pequeñita, algo se ganaba. Eso parece una tontería y si uno lo mide personalmente, dice, bueno, no es una cosa importante. Pero en términos agregados de la economía es una cosa muy importante, es una medida muy importante que le va a dar más fortaleza al bolívar. Entonces, quería hacer ese comentario, eso va a un estudio, pero ya hay una instrucción presidencial sobre eso. Bueno, otros numeritos que los paso rápido, la producción de carne de pollo, la producción de huevos. Ay. Ustedes se dieron cuenta que el presidente quería hacer un chiste, ¿verdad? Cuando dijo esto en el discurso, él se quedó así como, quería hacer un chiste y no lo hizo. Pero yo sí lo puedo hacer, porque yo no soy el presidente. Yo voy a decir que parafraseando a Chávez, aquí en Venezuela se está produciendo más huevos que nunca y desde Colombia siempre le han faltado cojones. Entonces, esa es la verdad. Pero hoy, hay una parte importante de esto que se importaba hasta hace 7 años. Hay una parte de esto que se importaba, ¿ustedes recuerdan? Alguien me va a decir, no, pero voy a un supermercado y hay algún pollo brasileño por ahí. Sí, claro. Pero estamos hablando que la producción, lo vamos a ver en otra gráfica,
ya alcanza para cubrir 98 y 99% de la demanda nacional, se puede cubrir con producción nacional. Y el que quiera comprar importado y tenga plata importada, bueno, perfecto, lo compra. Pero el producto nacional está disponible. Vamos a pasar. Y aquí está lo que está pasando en los mares venezolanos y en los ríos. La explosión del sector acuícola y pesquero. Esto es una cosa extraordinaria que el ministro Loyo llama la Venezuela Azul, la Revolución Azul, que lo están produciendo. Ahí sí, hay algunos pesqueros grandes, barcos, pero esto lo están produciendo los pescadores y pescadoras venezolanos en todo el país organizados. Gracias a la ley de pesca, por la cual, entre otras cosas, le dieron un golpe a Chávez en el 2002, que es la pesca que produce, que protege la zona costera de Venezuela. Por eso cuando el presidente dijo anteayer, este superatún, ustedes lo vieron aquí, además está sanito, porque está siendo pescado en unas aguas que están protegidas por Hugo Chávez. Ustedes vean que a veces no le paramos a las cosas, pero cuando vamos sumando estas historias, entonces fíjense, aumentó 5% la captura de peces y aumentó 43% la producción. Aquí hubo un tema también, ustedes lo saben, que hubo una empresa que se metió en la conspiración. O sea, ellos estaban produciendo, es verdad, que sí producía, pero se metió en la conspiración. Y el Nicolás le dijo, ven a mí que tengo flor. Ahora eso lo está dirigiendo el Estado, lo preside el ministro Loyo, y los trabajadores y trabajadoras dijeron, nosotros trabajamos con ustedes, no tenemos ningún problema. Incluso el ministro Loyo nos contaba, me sorprendió que el primer día que les dije, yo pensé, porque ellos les pagaban a todos los trabajadores en divisas. Entonces el ministro Loyo dijo, ustedes me van a perdonar, pero aquí no hay divisa. Dijeron, no hay problema, páguenos en bolívar el tipo de cambio del Banco Central. Ahí se está recuperando unos activos donde el Estado, por cierto, dio crédito para generar una empresa. Pero esa no es una sola empresa, hay varias empresas que están produciendo. Entonces, bueno, aumento también de la oferta. Ustedes han visto, yo compro unas sardinas que son baratísimas y son buenísimas, venezolanas. Así que, a mí porque me coman sardinas. Adelante. Bueno, la industria de los enlatados creció, de los atún, de las sardinas, de las pepitonas. Adelante. Miren, esto es muy importante. Esto es el desabastecimiento, podríamos hacerlo al revés y decir el abastecimiento, sería un gráfico invertido. Vean dónde está el nivel de desabastecimiento, es decir, tenemos un 97,2% de abastecimiento. Eso le da tranquilidad y le da paz a las familias, a las mujeres venezolanas, a las madres, a las abuelas y a los hombres también, porque también comemos y también hacemos cosas con la comida. Entonces, este es el esfuerzo de aplicar los recursos a las tareas prioritarias, que es la comida y la salud. Siguen siendo las tareas prioritarias. Pero ahí seguimos reduciendo el nivel de desabastecimiento. Mire dónde llegó con el bloqueo, mire dónde estaba con Chávez, donde estuvo más bajo, cuando se creó Mercal, todas esas cosas, ¿no? Estuvo en 7,9 el desabastecimiento, en su mejor momento. Vean los años de bloqueo, 20, 30, 39, 34, 30, 34, 33. Vean el programa económico de Nicolás Maduro. Eso es un logro de una política, de unas decisiones económicas, de una continuidad en la política, de una consistencia en las medidas y de no estar escuchando, bueno, no voy a decir pajaritos preñados porque Nicolás dijo una vez que había escuchado pajaritos, así que pasa la otra. Mira, esto es importantísimo, esta gráfica. O sea, cuando uno las explica, uno empieza a entender. Miren, esta gráfica, que parece muy compleja, yo se la resumo. Es la reserva de alimentos estratégica del país, medido en toneladas y en días. Esta barra es en toneladas, es decir, hoy tenemos 1.420 millones de toneladas de alimentos en reserva. Eso quiere decir que está en frigoríficos y en silos, está guardada.
son en días 86 días. Es decir, que si mañana se desata la tercera, la cuarta guerra mundial, lo que ustedes quieran, y no entra una importación a Venezuela, nosotros tenemos 86 días para darle de comer al pueblo venezolano. Y vean cuál fue el punto más bajo, no me voy a ir para allá, 2002, porque aquí estaba comenzando el gobierno. Miren dónde estaba el punto más alto, perdón, con el comandante Chávez, 66 días en el 2012. Hoy tenemos 86 días en el 2024, después de atravesar 10 años de bloqueo. Díganme ustedes si el pueblo venezolano no se merece un aplauso por su resistencia, por su producción, por su trabajo, porque esto también le da estabilidad, permite darle estabilidad a la economía, a las familias, tranquilidad a las familias. Entonces, es un gráfico muy importante y hay un milagro alimentario en Venezuela, sin duda alguna, pero no es un milagro, con todo respeto, que venga de los cielos, es un milagro que viene del campo, del trabajo, de los campesinos, de los obreros, de los trabajadores, de las familias, porque también hemos aprendido en este proceso a ahorrar, a rendir, nos hemos hecho más conscientes del tema alimentario y tenemos que seguirlo haciendo. No porque estemos mejor, vamos a abandonar las cosas que aprendimos y que ganamos, porque eso es un riesgo también, ¿no? Pero bueno, esta lámina es muy importante que se entienda. Adelante. Y esta, que se ve menos que la otra, la voy a pasar muy rápido, pero nada más lo que puedan ver. La proporción oscura y la proporción clara es, la parte que el mercado nacional depende de importaciones. Y la parte oscura es la parte que el mercado nacional depende de la producción nacional. Esto es producción nacional, esto es importación. Entonces, por ejemplo, creo que esto es todavía arroz, ¿no? Míralo ahí. ¿Ah? Aceite. En aceite, fíjense que todavía la demanda nacional depende mayoritariamente de exportación. Después, atún. Todavía, es un alto consumo, este es un país. Con todo lo que hemos aumentado, todavía más de la mitad depende de importaciones. Pastas todavía. Ah, no, ya en pastas somos mayoría, fíjate, este es 48, 59 a 40. Ya en pasta, la producción nacional, pero el consumo es las dos cosas agregadas, ¿verdad? La demanda nacional, pero la mayoría ya es, y luego viene leche, después, y vean cómo se van reduciendo las importaciones aquí para cubrir demanda nacional, ojo. Harina de trigo, carne de cerdo, embutidos, leguminosas, está en 6, mayonesa, arroz, y vean, en la salsa ketchup, que no nos gusta, ¿verdad? Nosotros nada, aquí nadie ha comido nunca eso. Sardina enlatada, harina de maíz, huevo, café, sal refinada, pollo, carne de bovino y margarina, la producción nacional ya cubre el 100% de la demanda. Repito, no significa que no haya importación. Lo que significa es que podemos cubrir las necesidades del país con producción nacional. Es un milagro alimentario. Adelante. Y el rol de los CLAP. ¿Por qué es tan importante el CLAP? Porque esa es otra cosa. Por cierto, hay que recordar, nunca olvidemos que el CLAP también está sancionado por Estados Unidos. Y recordemos el caso de Alex Saab, 3 años preso, torturado porque estaba trayendo comida, medicinas, combustible. Pero fíjense, este es el gráfico que nos dice cuál es la participación del CLAP. O sea, cuánto aporta el CLAP nacional y el CLAP importado por año, la composición de la bolsa. ¿Ves? Al azul claro es producción nacional y el grisecito es compras para terminar de completar los combos. Recuerden que aquí se entregan 7 millones de familias combos CLAP. Entonces, vean cómo ha ido creciendo, por supuesto. Este es un mecanismo muy inteligente. De verdad lo digo. Muy original, que surgió en el bloqueo. Es decir,
el Estado compra al nacional y subsidia al usuario, pues al consumidor. Y esa forma estimula a que él siga produciendo. Sí, juega un rol muy importante. Porque todo no se transa en el mercado privado. Todo esto que estoy hablando es que tú tienes un mercado alimentario muy grande subsidiado por el Estado. Pero quien produce, o sea, ya esas divisas no se las estás entregando a los importadores. Esas divisas se están invirtiendo en bolívares en producción nacional y el Estado lo compra, un poco como se está haciendo con el Plan Zapato, con algunos sectores, que es comprarle a la industria para mantener esa industria nacional. Entonces es un apoyo también a los empleados, a los trabajos que se generan en la industria nacional, además de la producción. Y finalmente, en la parte alimentaria, el impacto sobre la nutrición del venezolano. Fíjense, este indicador es el déficit nutricional entre el 2017 y el 2024. ¿Qué es el déficit nutricional? Ustedes, los que me han escuchado, saben porque yo lo he explicado varias veces. Domingo es un experto ya. He escuchado como 20 veces en los últimos 2 años. Yo creo que Domingo tiene el récord de haber escuchado más a mí. O sea, él se ríe antes de los chistes míos, porque ya los conozco. Y que me dice, te faltó este. Ok. Mire, todos necesitamos energía para vivir. O sea, yo para estar hablando aquí necesito tener energía. Tener unas calorías, ¿verdad? Con un cafecito, un sanguchito en la mañana. Entonces, hay un requerimiento diario mínimo. La ingesta calórica. Si yo día a día, o sea, si yo hoy no como, por ejemplo, estoy todo el día en la calle, no quiere decir que me voy a morir por eso, porque yo tengo una reserva, sobre todo en la pancita, ¿no? La grasa, tengo una reserva ahí. Pero mi salud se va deteriorando si yo paso días y días y días sin comer la suficiente, sin ingerir la suficiente cantidad de energía para vivir. Me duele la cabeza, me duermo más temprano, no puedo pensar, me agoto, me canso. Entonces yo necesito un requerimiento energético diario. Bueno, fíjense, estos son los años duros del bloqueo. ¿Qué significa este indicador? Es el porcentaje de la población que no consume diariamente el mínimo calórico. Fíjense, 35%, repito, esto no tiene nada que ver con ese mito de la hambruna. Aquí nunca hubo hambruna. Pero efectivamente, 35 de cada 100 personas no consumían a diario el mínimo calórico por la crisis alimentaria que se generó, por la escasez inducida, por el acaparamiento, por la inflación y por el bloqueo de los alimentos. Y vean el esfuerzo de los CLAP y el esfuerzo del gobierno para reducir. Hoy estamos en 4,6. Es decir, de 35. La ONU dice que esto es el doble. Por eso es que tenemos un debate con ellos, porque ellos dicen que esto llegó a 70. La ONU es puro Twitter. Estas son cifras que recoge el Instituto Nacional de Nutrición en el territorio, en las escuelas, en las comunidades. Entonces, este déficit de 4,6, cuando baje de 3, que es nuestro proyecto en los próximos 1 o 2 años, estaremos ya en lo que la FAO considera hambre cero, que era donde lo había dejado Chávez, por debajo de 3. Por eso Chávez fue premiado por la FAO. Bueno, nosotros vamos a volver a lo que hizo Chávez. El milagro alimentario del comandante Chávez, que era darle de comer derecho y acceso a los alimentos al pueblo venezolano como un derecho esencial. Pero eso lo estamos haciendo enfrentando el bloqueo, produciendo mucho menos petróleo, obteniendo mucho menos divisas que en nuestra historia, con una agresión, con intentos de golpe, con intentos de asesinato, con invasiones, con robo de nuestros activos en el extranjero, con robo de nuestro dinero, de nuestro oro. Bueno, con todo eso encima, aquí va la política alimentaria de Nicolás Maduro y del pueblo venezolano, porque esto es un esfuerzo colectivo, no es de una sola persona. Yo creo que termina esos números que a veces se ven muy de la producción, los empresarios, la cosa, eso al final tiene un correlato en la vida nuestra. Y nosotros lo sabemos, porque hoy sabemos que hoy nos alimentamos mejor que hace 5 años, que hace 7 años, sin duda alguna. Adelante. Aquí hay algunos datos sobre la minería. Este es el proceso de recuperación
de la CBG, de las industrias básicas, que, repito, está aumentando, pero todavía hay un trecho muy largo que recorrer ahí y que poner esta industria a exportar, que es lo que ha pedido el presidente. Pero en todo caso, son cifras positivas de crecimiento de algunos sectores, como el mineral de hierro, el alambrón, los laminados de aluminio, el aluminio, la bauxita y el vidrio. Estas son empresas públicas todas. Aquí no es solo, por eso digo, no solo son los fedecamaradas. Aquí hay un montón de gente trabajando para recuperar. Es verdad que hay también muchas empresas públicas quebradas. Eso no se puede ocultar porque no se puede ocultar el sol con un dedo. Y hay que trabajar y el presidente tiene un plan para atender esa situación. Porque también esas empresas pueden estar quebradas, pero dan empleo. Entonces, en una revolución socialista aquí no hay ningún paquetazo. Esto no es, sálvese quien puede, esto no es mi ley. Sálvese quien pueda, el que quedó desempleado. No, no. Aquí tenemos que defender el derecho al trabajo, los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Y al mismo tiempo tenemos que recuperar esas empresas, porque es verdad que el Estado no puede seguir subsidiando y solo pagando una nómina de unas empresas que son improductivas. Eso es una verdad y hay que decirlo en todas partes. No soy escaparate de nadie. Pero además está justificado porque venimos de esa situación muy grave. Adelante. Bueno, el turismo, el presidente habló del turismo internacional, cómo creció, pero fíjense, esto es nada más la movilización, lo que se llama turismo nacional en diciembre. 5 millones de personas más se movilizaron. Sí, que se paraban a comer una empanadita en el palito, y yo me paro, una chichita ahí entrando a Morón, un almuercito por allá, unas compras para llevar a la mamá, para llevar unas hallacas. Es decir, eso es actividad económica y es movilidad, es movilización. Algunos se fueron de rumba, otros fuimos a visitar familiares. Yo sé que todos ustedes fueron a visitar familiares, nadie estaba de rumba aquí. Pero eso es movilidad, eso es derecho también. Recuerden los años difíciles donde para ir hasta Barquisimeto era un problema. Y si vuelvo y si no regreso, o regreso 3 días después porque tengo que quedarme 3 días en una cola. Por cierto, en estos días hubo problemas, porque yo estaba por allá por Barquisimeto. No, que las colas, porque viene el 10 de enero y un ruido en las estaciones de servicio. Yo llamé al ministerio y me dijeron, mira, eso es consumo. En diciembre se duplicó el envío de combustible a las estaciones de servicio de todo el país. Se duplicó. Y sin embargo había colas algunos días porque la gente estaba entre la movilidad de diciembre y los enfermos del coco que creen que cada vez que sale un Twitter el país se va a acabar. Nosotros tenemos que superar, por cierto, eso. Nosotros no podemos llevar a nuestros hogares permanentemente las mentiras de las redes sociales que cambian los comportamientos de consumo. Nos vente a comprar porque aquí hay una vaina, rara. ¿Tú lo sabes? No, pero me llegó por WhatsApp. O sea, hay que también administrar eso porque eso influye muchísimo en la actividad económica. Adelante. También el presidente hizo énfasis en el aumento de la recaudación tributaria. Esto es increíble, miren. Esto es medidos en divisas, o sea, en dólares. En 2023 se recaudaron 5.772, repito, bolívares medidos en divisas, pero estos son bolívares. Y se duplicó, más que duplicó, 110% creció la recaudación tributaria. Si hay más actividad económica, hay más tributos. ¿Y qué es lo que caracteriza a un gobierno? Más allá del debate técnico, científico y político a veces sobre el tema de los impuestos. El tema de los impuestos no es cómo se cobran, el tema de los impuestos es cómo se distribuyen. Eso es lo que demuestra si un gobierno tiene una política social. ¿Qué hace con los impuestos? ¿Dónde los mete? Nosotros estamos viviendo en América Latina un proceso de fastización de los gobiernos que dice que el dinero tiene que ser para los ricos, que los ricos no deben pagar impuestos y que la gente que se las arregle. Nosotros agarramos este dinero y lo invertimos en CLAP, en mejoras, en bonos, en recuperación de los servicios públicos. Eso es, y siempre fue el proyecto del comandante Chávez. Entonces, una tarea muy importante. El presidente habló de que hay que hacer una reforma tributaria. Yo tiro aquí la idea, Judy, y aquí toda la gente que está en este sector, profesores universitarios, porque Venezuela, por ejemplo, uno de los puntos que estamos de la agenda internacional
que Lula ya lo asumió, es que nosotros tenemos que poner un impuesto especial a los súper ricos, porque aquí también hay súper ricos. Es decir, un impuesto a la riqueza, que tiene plata, que pague un poco más. ¿Cuál es el problema? Porque los impuestos sobre la renta todo el mundo miente, aquí nadie dice la verdad cuando va a declarar el impuesto sobre la renta. Entonces hay que discutir cómo el Estado, sin condicionar la actividad productiva, incrementa también y evita la fuga, la evasión, que todavía hay mucha evasión tributaria. Adelante. Y bueno, la consolidación de la política antiinflacionaria, vean, esta es la inflación anual desde el 2019. Esta fue la del 2024, 48%, o sea, 48% crecieron los precios entre enero y diciembre. Alguien me puede decir, bueno, tampoco es que es tan baja. 48% en un año es una inflación, digamos, media alta, ¿no? Pero es que ¿de dónde venimos? 9.585 en 2019. 2.900 de inflación en un año, 2020. 686, 2021. 234, 2022. 190, 2023, 48%. Eso es un éxito. Es un éxito de una política económica que lo vemos. Porque controlar la inflación es clave para que el valor del ingreso, del salario se mantenga. Porque ¿de qué sirve aumentar si la inflación está disparada? Nosotros nos pusimos aquí, Domingo, el 2018, porque la escala no da. Porque la inflación anualizada entre febrero del 2018 y febrero del 2019 fue 344.000%, o sea que no cabía en la gráfica. Derrotamos la hiperinflación, hemos reducido significativamente la inflación y vamos a seguir. Ahora eso requiere, no compras nerviosas, eso requiere tranquilidad, estabilidad, o sea, no dejarse comer el coco porque eso influye. Es una política consistente. Se puede estar de acuerdo con unas medidas, se puede criticar otras medidas, por supuesto, porque estamos en una democracia. Pero lo que no se puede negar aquí, en este año que no se ve aquí, fue que el presidente lanzó el programa económico. Y gracias a la consistencia de la dirección de ese programa, de las medidas que se ha tomado, de la autoridad que se ha ganado en la materia económica, es que vamos obteniendo esto. Aún en estos años con unos traidores metidos aquí jodiendo y conspirando desde ahí. Adelante. Y este es otro número fantástico. Mire, este es un número fantástico. En el 2018, agosto, el presidente lanzó el programa económico y ahí se creó un nuevo mercado cambiario, ¿verdad? Nosotros fuimos saliendo de, bueno, la herencia, pasará la historia, los historiadores y los economistas tendrán que estudiar esto, lo que fue la historia de Cadivi y cómo terminó Cadivi en lo que terminó. Pero dejamos atrás, porque nos quedamos sin plata, el dólar oficial, ¿verdad? El subsidio a la divisa. Y se creó un sistema de una mesa en el Banco Central donde los bancos van y hacen sus intercambios de divisas, venden y compran, y el Banco Central vigila, controla y eventualmente en los primeros años metía platica, porque si estaba subiendo mucho, el Estado interviene de alguna manera para evitar que no se dispare. Pero fíjense, en el primer año que funcionó esto es, oigan esto, medidos en divisas, en 12 meses, en esa mesa de BCB solo se transaron 277 millones de dólares. Es decir, los que iban a vender y los que iban a comprar. El total de todo eso fue 277 millones de dólares. Para una economía del tamaño de Venezuela, eso es nada. Fíjense cómo fue aumentando a medida que empiezan a ver los logros económicos. Y el año pasado, en esa mesa, se negociaron, sector privado, 90 y pico % aquí, 16.300 millones de dólares. Es decir, se demostró que los empresarios sí tienen dólares y sí pueden trabajar con sus dólares y el Estado más nunca debe volver a subsidiarle a un empresario sus dólares. Que vaya y los compre en un mercado abierto.
Ahora, teníamos que pasar y pasamos ese proceso tan terrible para que esto es lo que demuestra la actividad. Porque, ¿qué pasó, por ejemplo, en los meses previos a diciembre? Bueno, los empresarios necesitaban divisas. ¿Por qué? Porque muchos importan, ¿verdad? Arbolitos, vainitas, todas esas vainas que vimos en la calle. Porque eso sí es importado. El pollo será nuestro, el huevo es nuestro. Pero todos esos muñequitos son importados. Entonces, que nos encanta y muy bonitas las ciudades. Ah, bueno, se necesitaban divisas y entonces se fue y el mercado subió. Pero ahorita, bueno, lo que les quedó lo tienen que guardar para el próximo diciembre y se empieza a reequilibrar. Entonces, el Estado lleva ahí una vigilancia, un control de eso, una regulación día a día. Día a día. Y eso es lo que hace que esto le dé solidez a la economía. Porque estas son divisas privadas. No es el Estado pichando. Por eso es que Lorenzo Mendoza ahora da risa cuando se queja de la competencia. ¡Ay, que me están haciendo competencia desleal! ¿Ah? Judy, Lorenzo Mendoza quejándose de que le hacen competencia desleal. O sea, el monopolio y la familia y el conglomerado de empresas más subsidiado de la historia económica de Venezuela, que es el Grupo Polar. Porque su abuelo y su papá eran los contratistas preferidos de Gómez. Gómez les mandaba a comprar papel toalé, a hacer una acería, a traer comida. Y así se creó ese imperio. Hoy él se queja porque hay otra competencia, porque hay otras marcas y la gente prefiere otras marcas. Que son mejores. Y, por cierto, él no se queja, ustedes se dan cuenta, en algunos CLA viene todavía harina pan. Es decir, el Estado le sigue comprando. Y él se queja, competencia desleal. Claro, porque que se acostumbró a ser un monopolista, por supuesto que hay un grado de competencia, le tiene que afectar su negocio. Y fíjense aquí, esto es el crecimiento del llamado dólar paralelo, los años duros del bloqueo, y cómo esta es la brecha que existe entre el dólar oficial y el dólar llamado paralelo, cómo se ha ido reduciendo la brecha. Todavía es una brecha importante, pero se ha ido reduciendo. Adelante. ¿Ya? ¿Terminó? ¿Sí? Ah, esta era la última. Para ir cerrando del 2025, pues esto fue eso, 2024. No, pero esto no hay lámina. ¿Cuál es el resumen de todas estas cosas? O sea, ¿qué es lo que trato yo de decir y de transmitir? Que el presidente pidió, salgan, explíquenle a nuestro pueblo, muéstrenle los números, díganle la verdad, aquí no estamos escondiendo nada. Porque también en esto hay errores y se han cometido errores en algunas políticas, algunas decisiones, algunos funcionarios. Nadie está diciendo que esto es Alicia en el País de la Maravilla. Esto es un país luchando contra una agresión criminal, contra el robo de sus activos, contra el robo de su oro, contra el robo de su petróleo. Que además se lo están dando a una banda que contrata mercenarios para que vengan a joder aquí. Y sin embargo, no han podido, ni podrán. Porque si no pudieron cuando estábamos mamando, menos van a poder ahora que estamos medio buchones. No digo buchones, pero estamos mejor, pues. Entonces, ¿qué nos plantea ese escenario para 2025? Yo creo que 2024, lo he dicho en algunos escritos, en algunas intervenciones públicas, creo que 2024 fue un punto de inflexión. O sea, hubo una victoria política en lo estratégico y una victoria económica en lo estratégico. La victoria política todos lo sabemos, ¿verdad? La elección de Nicolás Maduro, evitar un golpe de Estado ciberfascista, derrotar en tiempo récord esa violencia, porque eso nos tomaba 3 meses, 4 meses, ustedes recuerdan, que una semana se acabó lo que se daba pues, por los violentos. Ah, bueno, que hubo 2.000 presos, que ahora se han ido soltando. Tú no estabas, ok, vas soltando. Pero si no se hacía eso, no hubiesen matado 27 personas. Y aún así mataron 27 venezolanos y venezolanas. Asesinados. Todos por los grupos violentos de María Corina Machado y Edmundo González. Todos. No hay ni una sola foto, no hay ni una sola evidencia. Los familiares de todas esas personas que fallecieron, ninguno ha demandado al Estado. Ninguno ha dicho fue un policía, fue una Guardia Nacional. Todos han sido citados, sus familiares a la fiscalía, y todos han dicho sí, lo mataron así como, o sea, aquí está la foto, fue fulanito, fue menganito.
Entonces se derrotó políticamente, se derrotó el plan violento y ese ciclo que empezó el 28 de julio se cerró el 10 de enero. Vean que todavía vivimos unos meses ahí, nervio, preocupación, porque los tipos tienen las redes sociales, tienen los grandes instrumentos de manipulación de la emocionalidad. Pero lo que es del cura para la iglesia y el 10 de enero se les desinfló esa burbuja. La otra gran victoria es sin duda la que les acabo de relatar, es la victoria económica. ¿Qué falta? Falta muchísimo. Y falta quizás la clave para que nosotros regresemos a una situación, no por regresar nostálgicamente al pasado, sino por retomar el camino que dejó Chávez, que es fortalecer el ingreso, la economía familiar, la sustentabilidad del salario del ingreso que alcance para vivir. Porque todavía dependemos de esto, que si entra, que si sale. Pero es evidente que hoy estamos infinitamente mejor y que no pudieron derrotar al país. La victoria económica, cuando las economías crecen hay unos sectores que ganan mucho, otros sectores que ganan poco. Nosotros tenemos que reivindicar en 2025 y hasta 2030 nuestro proyecto de volver a tener como lo tuvimos, el salario, los ingresos del trabajador más altos de América Latina, como lo llegamos a tener. Solo que bajo otro modelo económico, no un modelo que solo carga al Estado, sino que reparte las responsabilidades. El Estado tiene que seguir dirigiendo y controlando la economía. Aquí no hay otro camino. Aquí han especulado con ese cuento, incluso algunos camaradas, que yo los respeto mucho, que sea que hay un monetarismo, que sea que hay una cúpula en el Banco Central de asesores, que entonces ahora Maduro se metió neoliberal. La política económica del presidente Maduro es una política pragmática, heterodoxa, porque es la única posible en un clima de agresión económica, de ataque económico y de ataque político. Entonces, las medidas, repito, habrá medidas que se han tomado que no se han debido tomar. Yo no digo que no. Lo que estoy tratando de decir es que aquí no hay ningún proyecto neoliberal, ni que se entregó el legado de Chávez, ni que nosotros estamos reivindicando a Chávez en cada una de estas cosas, volviendo al déficit nutricional de Chávez, manteniendo la educación pública, la salud pública, mejorando los servicios y trabajando para mejorar el ingreso, que fue lo más devastado, sin duda alguna, de toda esta crisis, fue el ingreso de cada uno de ustedes, de su familia, de sus hijos, de sus esposos, esposas, compañeros y demás familiares. Entonces, esas dos victorias, sostener ese camino. Por eso es tan importante que siga al frente Nicolás Maduro, que siga al frente la revolución venezolana, porque no hay ningún proyecto político en Venezuela. Lo podrá tener la gente en su cabeza en las redes sociales. Un sector de los venezolanos, no digo que no, tienen derecho a tener ideas distintas, tienen derecho a criticar y tienen derecho a oponerse a nuestro proyecto. Nadie está diciendo que aquí no existe la disidencia, que no existe el derecho a disentir, a criticar e incluso a proponer una política distinta. Pero compañeros, compañeras, el único proyecto colectivo, político, que tiene enfrente ahorita hoy este país se llama la Revolución Bolivariana. Se llama el proyecto de Chávez. No hay otro. Tiene debilidades, hay que mejorarlo muchísimo, hay que perfeccionarlo, pero no hay otro proyecto. Lo otro es un salto al vacío. Y lo que se evitó en 2024, y vamos a construir los próximos 6 años, es alejarnos de ese vacío y retomar la senda del crecimiento, de la felicidad social, como decía Bolívar, de la prosperidad. Porque si una sociedad, si una economía no sirve para hacer más feliz a la gente, entonces ¿de qué sirve? Hoy el mundo está dominado, ustedes no lo ven aquí, pero el más grande aquí es Elon Musk. Este es un informe que hace un grupo argentino, un tanque de pensamiento argentino buenísimo, que se llama Nodal. Ellos hacen un análisis, este es el análisis geopolítico del 2024, y ellos, entre muchos factores, ustedes han oído este debate en las redes sociales, voy terminando, que hoy en el mundo está creciendo la pobreza, cuando hablamos de la mayoría del mundo, la desigualdad, y que cada vez menos personas tienen más riquezas que miles de millones de personas. Es decir, cada uno de estos señores que estaban ahí en la toma de posesión de Trump, los súper ricos, los megamillonarios, ahora les dicen los trillonarios, porque les quedó corto los de billonarios. Entonces ahora dicen los trillionaires en Estados Unidos, tienen más dinero que países enteros.
tienen más producto económico, su economía produce más que el PIB de 3, 4, 5, 10 países de África, de América Latina. Ese mundo de la superélite que se están construyendo naves espaciales, por si acaso el pez de la Tierra y se van. El cine nos los dice. El cine nos lo dice y nosotros vamos y vemos Interestelar y decimos, coño, qué arrecho, pero eso es el cine. Eso es el cine, cuidado. Cuidado, porque te iba a estar pensando, ¿no? Y a Elon Musk, que se le acaba de caer una aeronave, le explotó en el aire, el tipo cuando Trump dijo que iba a llegar a Marte, hizo así como, bueno, ojalá que el primer astronauta a Marte sea él, se queda por allá. Pero en todo caso, estamos en un cambio de época, se dice, de transformaciones. El mundo multipolar hay que construirlo y es un parto difícil y doloroso, pero es nuestro camino. El camino de los BRICS, de la integración. Contra todo, América Latina hoy está devastada, dividida en lo político. Los movimientos sociales, los movimientos revolucionarios están luchando por sobrevivir en Ecuador, en Brasil. Bueno, la izquierda sufrió una derrota espantosa, Lula. Algunos gobiernos de izquierda tratan de hacer alianzas con la derecha para salvarse. A Petro está sobreviviendo. ¿Y quiénes quedan? ¿Quiénes quedan en resistencia? Cuba, Nicaragua, Venezuela. Y Bolivia, si la división entre estos camaradas no llega a una tragedia, que sería una tragedia tremenda. Yo cierro con una frase, por cierto, del ex vicepresidente de Bolivia, García Linera. Él dijo en el 2017, en estos años terribles de Venezuela, a él lo entrevistaron, porque ya el progresismo y la izquierda light, fat free, ya criticaba a Venezuela, ¿no? Criticaron a Chávez incluso. Pero digamos, con Nicolás se agarraron desde el 2015, 2016. Y a él lo entrevistaron y él dice, miren, el único dique de contención a la devastación económica, política y a la recolonización de América Latina y el Caribe se llama la República Bolivariana de Venezuela. Es el único que se está enfrentando y si cae Venezuela, arrasan con todos nosotros, lo digo siendo vicepresidente. Entonces, esto es una lucha difícil, es una lucha compleja, a veces nos desesperamos, nos preocupamos y tenemos derecho a hacerlo. Y tenemos derecho a molestarnos a veces con decisiones que no nos gustan, pero lo que no podemos es perder la perspectiva y perder el camino. Este es el único camino a la paz, a la convivencia y a la mejora para dejarle, como se dice, a nuestros hijos y nietos un país mejor que el que nosotros vivimos y sobre todo en nombre de Bolívar y en nombre de Chávez. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias a ustedes y por supuesto al viceministro William Castillo. Como dije cuando estábamos iniciando, una presentación muy amena, aunque yo, como dijo él, ya me conocía los chistes antes que lo dijera, pero también con mucho contenido muy interesante para nuestras reflexiones. Me está dejando la compañera Emily algunas de los comentarios, preguntas que ustedes están haciendo. Se lo voy a pasar al viceministro para que vaya por acá ordenando un poco. Ya le vamos a dar la palabra, profe. Deme un segundito, por favor. Agregar a todas las reflexiones y la información, especialmente que nos dio el viceministro, un par de cosas, ¿no? Lo primero, ustedes han notado que hemos tenido dificultades para acceder, o ustedes seguramente tuvieron dificultades para acceder por algunos cierres y otras cosas. En alguna medida eso se debe también a los ejercicios de escudo bolivariano que están iniciando el día de hoy, que bueno, quienes venían en la mañana en sus carros, en la camionetica, seguramente escucharon al presidente reunido con el alto mando y con los militares para anunciar el inicio y dirigiendo el inicio de los ejercicios de escudo bolivariano. Y eso mencionaba el presidente que era el 10º aniversario de este tipo de ejercicio, pero este año además destaca, ya lo había anunciado el presidente en su alocución, en su mensaje anual, estos ejercicios destacan porque son los primeros ejercicios en el cual se ponen en práctica las ODIs, los organismos de defensa integral que incorporan al sector popular, militar y policial. Entonces, bueno, eso, digamos, el día de hoy no solamente
insisto, nos ha causado a nosotros alguna dificultad para acceder aquí, pero en el marco de la defensa de la Revolución Bolivariana de Venezuela son unos ejercicios muy importantes que está, por supuesto, el presidente iniciando hoy, anunciando al inicio. Lo otro que también quisiera destacar en este año 2025, un comunicado que ayer hizo llegar el Poder Electoral acerca del cronograma de las distintas elecciones que vamos a tener durante este año, que ya también había anunciado el presidente de la República en su mensaje anual. De esas elecciones que anunciaba ayer del cronograma, que anunciaba ayer el Consejo Nacional Electoral, destacamos también, además, porque es una política del Gobierno Nacional que está impulsando, especialmente desde la Vicepresidencia Social y Territorial, las consultas populares en cada una de las comunas y circuitos comunales del país, más de 5.000 comunas y circuitos comunales en el país. Y aquí quiero además, digamos, vinculando este comentario con el trabajo que se hace especialmente desde el Observatorio Venezolano Antibloqueo, el trabajo, la resistencia, la superación y esas cifras de las que mostraba el viceministro William Castillo hace rato, muchísimo diría yo, de ese trabajo viene de lo que se hace en las comunas y en los circuitos comunales del país. En la página del Observatorio Venezolano Antibloqueo, y esto un poco quizá como dicen en la radio, esto es publicidad, en la página del Observatorio Venezolano Antibloqueo pueden encontrarse trabajos muy interesantes de investigadores muy buenos con respecto al trabajo que se hace en las comunas y circuitos, bueno, en las comunas especialmente, ¿no? Ahora en los circuitos comunales de Venezuela. Y para esta semana, ya se viene trabajando desde finales del año pasado, pero en esta semana se está elaborando un cronograma para la formación de los promotores de las misiones y grandes misiones en cada una de las comunas y circuitos comunales en Venezuela. Esto lo quiero destacar porque toda esa, creo yo, que podemos calificar como heroica resistencia de Venezuela ha sido un trabajo conjunto del pueblo y del gobierno de Venezuela y especialmente de la organización y la movilización permanente del pueblo venezolano. Sin eso, ustedes pueden estar seguros, incluso que con menos de lo que han intentado en Venezuela, han derrocado gobiernos en otros países. Entonces, es bueno que tengamos eso en mente. Insisto nuevamente, como dije también al principio, nosotros desde el sector universitario, no solamente el Centro Internacional Miranda y el Ministerio como ente rector, sino también las universidades y los centros de investigación, estamos obligados a desarrollar investigaciones y fortalecer la producción de material, de conocimiento en estas áreas tan importantes para Venezuela. Antes de darle la palabra nuevamente al viceministro para que responda los comentarios, las preguntas, bueno, vamos a darle la palabra a la profesora Judy Valencia, que tiene, bueno, hacernos algunos comentarios. Profe, adelante. ¿Esto está prendido? Sí, se oye. Celebrar todo lo que acaba de decir Domingo, que creo que es importantísimo. Celebrar que William de verdad es comunicador, como que estudió para eso y como que sigue viviendo para eso. Lo único que te diría es que no concluyas con palabras de García Linera. García Linera, cuando se revise la historia, va a ser uno de los responsables de la situación de Bolivia ahorita. O sea que bórralo de tus comentarios porque creo que ahorita estás jalando, ¿ok? Porque solamente te quería decir algunas cosas muy pequeñas para que la sumaras, no sé si a tu reflexión o a la reflexión del grupo con el que trabaja, porque creo que son cosas que la gente está esperando que se digan. Por ejemplo, fue bien interesante la forma, el nuevo método de gestión que planteó Nicolás anoche en relación a los 13 motores. O sea, cambió totalmente el sistema de gestión. Me parece bien importante a los que puso a la cabeza de los motores y les puso un secretario. Y vimos algunos secretarios que fueron hasta ministros. Ese elemento de quítate tú para ponerme yo, fue interesante. De acuerdo, bien interesante, y yo creo que esas cosas hay que señalarlas. Otra de las cosas que yo creo que tenemos que señalar es
la importancia de haber reconocido a los funcionarios traidores. Eso también genera un elemento en el ánimo bien importante que hace que yo digo que a lo mejor hasta un sector del empresariado dejó de hacer política y comenzó zapatero a tu zapato. O sea, yo pienso que esos elementos, tú como buen comunicador, has de sumarlos a tu discurso político porque son bien importantes. Otra cosa es reconocer que sí hubo ataque a la moneda, cosa que siempre han evadido reconocerlo, porque el ataque a la moneda disminuye, y no solamente las políticas antiinflacionarias del grupo, sino porque se dejaron de eso. O sea, coincide el que se dejaron de atacar a la moneda con que los empresarios hicieron un juramento de salirse de la política y zapatero a tu zapato. O sea, esos son hitos en el tiempo del 21, 22, 23, que son importantes para tu discurso de comunicación, de incorporarlo, ¿sí? Y un último elemento que me parece que se ha destacado poco, pero que ahorita con lo que Domingo acaba de decir en relación a las comunas es muy importante, es que creo que uno de los logros más importantes de Nicolás es haberse dejado de convencer que no habían comunas, sino de convencerse que sí habían, y de la elección del ministro. O sea, eso es de una importancia increíble. Es decir, que esos 10 años del golpe de timón, vividos en el maizal, y el reconocimiento de quiénes son los que deben estar ocupándose, porque no son los políticos que creen que las comunas son una maqueta, sino los que realmente viven y organizan la vida con vicios y todo. Entonces, esos elementos me parecieron interesantes. Y un último, y ya eso sí tiene que ver con las políticas económicas, sí tiene que ver directamente con las políticas económicas. Fíjate, no solamente porque hay los indicadores en la economía que tienen que ser siempre de economía política, que es la economía de la burguesía y que es la economía del capitalismo, que mida los indicadores importación-exportación como señaladores de prosperidad. Si no dices exactamente como hiciste al final, que estuvo bien, cuando dices cómo la producción nacional ya no requiere de ciertas importaciones, pero el indicador importación-exportación no es un indicador válido para saber si estamos creciendo en la dirección correcta. Porque en la dirección correcta, si no revisas realmente qué es lo que se está exportando y qué es lo que no se debe exportar de lo que se produce para el consumo interno, es importante hacerlos como más complicados, complicados el de importación y el de exportación. ¿De acuerdo? Yo creo que esos son indicadores de CEPAL que son, y concluyo con que de alguna manera, en algún momento, lo que se ha hecho internamente y han hecho ustedes desde la política económica y desde la política del gobierno y del esfuerzo del pueblo y de Nicolás, tienen que insertarlo en los cambios mundiales. ¿Por qué? Porque ahí sigue esa izquierda dogmática creyendo que la contradicción es capitalismo-socialismo, y no hay para eso. O sea, eso ya no es, ¿de acuerdo? Y teóricamente y políticamente hay que saber cómo se inserta esa alianza pluricultural. A mí me gusta más, en vez de multipolar o como centro, todos esos indicadores, las formas de cómo las llaman para hablar de la pluralidad. Yo creo que tenemos que hablar de un mundo pluricultural, porque son las culturas las que se están imponiendo, ¿de acuerdo? Y entonces eso es importante. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer un seguimiento desde los cambios
2008, 2011, 2015, 2022 en el mundo, y entonces cómo nosotros hemos abierto a los enclaves de comercio al uso de nuestro territorio, pero al mismo tiempo la fortaleza de nuestro territorio comunal, de acuerdo, a pesar de los enclaves en relación con aliados del mercado mundial y del comercio mundial. Separar capitalismo de comercio mundial, o sea, ese ejercicio sería bien interesante y le daría por la cabeza a esa izquierda que sigue diciendo dogmática, borracha y perdida. Siempre aprendo mucho con Judith, de verdad, por tu claridad, por tu claridad intelectual, política, estratégica, siempre dando ahí como en el clavo. Sí, faltan muchísimas cosas. Yo no quise incorporar para no alargar mucho, pero fíjate, las preguntas me permiten completar cosas que me quedaron como en el aire, ¿no? Y estas observaciones de Judith creo que completan también como una visión de cómo debemos tratar estos temas. ¿Cómo ve la economía nacional de cara al 2030 y las relaciones políticas y comerciales para derrotar las sanciones? Yo hice un comentario muy breve, simplemente diré, el presidente Trump, o sea, la oposición sigue pidiendo sanciones y sigue pidiendo invasión a Venezuela. El presidente Trump dijo en la noche, después de asumir el cargo, dijo, probablemente le dejaré de comprar petróleo a Venezuela. Eso es quitar las licencias. Porque ya Trump, el embargo petrolero, nos lo decretó, nos lo impuso en 2019. O sea, desde 2019 Venezuela dejó de venderle. Es decir, Estados Unidos dejó de comprarle, Venezuela no dejó de vender. Estados Unidos dejó de comprarnos con la orden ejecutiva 13884, que bloqueó todos los activos e impidió que el petróleo venezolano llegara a los Estados Unidos. Entonces no sería una medida nueva si él lo hace. Dijo probablemente que en el caso de él no es poca cosa. Después dijo que ya estudiaré ese tema, yo quiero la democracia y tal. Entonces, él fue, digamos, para ser Trump, y tomando en cuenta que Trump es el presidente que más nos atacó, que más nos agredió, o sea, todo lo que está vigente hoy lo diseñó en la gestión número 1 de Trump, hay que esperar. A ver. La gente dice, bueno, ¿cuáles son las políticas? Estas son las políticas para enfrentar el bloqueo, de lo que estaba hablando. Ahora hay que mejorarla, hay que insertarla en lo internacional. Me encanta ese término, te lo voy a copiar ya, pluricultural, el mundo pluricultural. Es decir, no es solo un país aislado, es un país que se integre también en este nuevo mundo, que se viene haciendo. Hubo el incidente lamentable de Lula en Kazán, muy lamentable, pero como dijo el presidente, a nosotros nadie nos saca de los brillos. Yo siempre recuerdo que a Arle Herrera y yo estábamos en un foro y una vez le preguntaron, ¿pero qué hace usted? ¿Usted se siente...? Así es, así es. Pero a Arle Herrera una vez le preguntaron, ¿usted se siente incluido en la revolución bolivariana? En un foro y él dijo, a mí no me tienen que incluir, yo me incluyo. Yo estoy incluido porque yo estoy aquí, porque yo vine, yo me incluí. A mí no me tiene que estar dando derecho de inclusión. Entonces, Venezuela está trabajando. Solo como un hecho, como una noticia, vamos a decir, una noticia del año pasado, pero que es muy importante, en este primer trimestre, si ya no se produjo, se va a producir la primera transacción, óigase, la primera transacción entre empresas de Rusia y empresas privadas venezolanas, rublos bolívares. Va a ser una compra de fertilizantes para la producción agrícola de Venezuela, que son muy baratos en Rusia, más baratos que los nuestros, lo que nosotros estamos recuperando también nuestra capacidad petroquímica. En algún momento también tendremos como esto autoabastecimiento, pero todavía hay que importar, para sostener este ritmo de crecimiento de la agricultura, hay que importar fertilizantes. Estos son fertilizantes muy modernos, muy baratos, y los empresarios venezolanos que lo compraron en una transacción grande, lo pagaron aquí en bolívares. Y los rusos allá cobran en rublos. Entonces, claro, ese es el camino que hay que recorrer entre los estados, entre el estado sector privado, empresas mixtas, empresas públicas, que de verdad se tenga acceso a nuevos mecanismos comerciales, a nuevos mecanismos
de transacciones, desdolarizarse, ir saliendo. Y se está trabajando en esa dirección. Pero es muy importante porque fue entre empresas privadas. O sea, los bancos centrales de cada país compensan, un sistema de comercio compensado, pero allá cobran en rulo y aquí pagan en bolívares. Eso es una cosa que no es poca cosa y es muy importante. Entonces, bueno, para derrotar las sanciones hay que seguir en esto, porque lo combino con otra, para ser muy corto, otra pregunta que dice, bueno, pero tenemos que seguirnos calando para siempre, no podemos defendernos, nos estamos defendiendo. La forma de que un Estado que respeta el derecho internacional se defiende es como lo ha hecho Venezuela. A mí me han preguntado muchas veces en muchos foros, Domingo, tú lo sabes, que ¿por qué Venezuela no le pone sanciones? Porque la gente lee, la gente aquí está muy informal. Entonces, yo vi que Rusia le puso unas sanciones a unas empresas de Estados Unidos y China le puso sanciones. Entonces yo digo, bueno, comparemos el peso de las economías de Rusia y Venezuela y díganme si Venezuela le puede imponer una sanción a alguna empresa que vaya a afectar y que vaya a generar una crisis en Estados Unidos. Lo que podíamos hacer, que nunca lo hizo el comandante Chávez, era dejarle de vender petróleo. Era el elemento, digamos, de presión. Y el propio Trump está diciendo, no, yo no le quiero comprar, yo lo voy a pensar. Ah, bueno, pues es una decisión tuya. Venezuela no se va a negar a vender. Porque Venezuela no usa el petróleo como un arma para desestabilizar otro gobierno. Lo usa para su desarrollo. Entonces, y otra gente me dice, bueno, si nos quitaron Citgo, quitémosle la embajada. Que yo creo que, bueno, ¿cómo vas a comparar Citgo con eso? Es un edificio que será un búnker ahí. Ahí podremos meter unos consejos comunales. Una gente, o la ODI, la podemos meter, porque son un búnker ahí, súper armado, contra vainas nucleares y todo eso. Pero que Citgo es una empresa productiva. Es decir, Venezuela no ha escogido el camino de las contrasanciones. ¿Qué sí está haciendo Venezuela? Está empezando a señalar los actores. Mira, este empresario, yo no le voy a dar la visa. Es lo mismo que ellos hacen. ¿Ves? Ahí sí puedes hacer algunas, pero digamos, medidas en que tú puedas afectar la economía de un país como Estados Unidos, como Venezuela, evidentemente no se da. Entonces, nuestra lucha es por derrotarlas primero con músculo propio, aquí, y después seguirlas denunciando y avanzar en el plano internacional con los aliados del mundo pluricultural para buscar los nuevos mecanismos que sí van a hacer la derrota definitiva de ese modelo de sanción. Es posible que los productos que nos dan en el CLAS, siendo producción nacional, nos los ofrezcan más artesanal o integral para prevención de salud. Ojalá. Yo creo que el presidente alguna vez habló, hace un año, un poco más, de la necesidad de mejorar eso. No soy ministro de Alimentación, no puedo responder esta pregunta, pero yo, que me gustan esos productos, sería feliz si cada vez le incorporamos un poquito más de elementos más sanos. Porque ¿cuál es el problema? Fíjense, permítame una reflexión ahí de como cuando yo era dirigía Teleforo y hacía estos programas sobre la alimentación. Nosotros tenemos un modelo alimentario muy copiado de Estados Unidos, porque todo nos llegó en el siglo pasado de Estados Unidos. Los refrescos, los enlatados, o sea, el modelo gringo aquí se copió, que no es igual en Bolivia. ¿Por qué fracasó Bolivia? ¿Por qué fracasó McDonald's en Bolivia? Por lo menos en un tiempo cuando estaba Evo, yo no sé si volvieron, pero cuando abrieron McDonald's en Bolivia la gente no iba, porque la gente quiere comer quinoa, quiere comer sus alimentos. Nosotros pasamos un año. Las hojillas son Gillette, la mayonesa es Kraft, la salsa de tomate es ketchup, el diablito Underwood. En nuestra nevera Frigidux. El cereal es Kelo. Entonces, claro, yo no estoy diciendo que algunas de esas cosas son ricas, etcétera, etcétera. Yo no estoy atacando a los productos así como productos. Estoy diciendo que ese modelo alimentario, ¿qué es lo que pasa con ese modelo alimentario? En general, como modelo, no los alimentos de puntualidad, que algunos sí, son alimentos muy dañinos a la salud cuando se consumen en exceso. Y cuando yo digo a la gente que se le echa mayonesa a la yaca, yo quiero salir a las redes sociales a hacerles operación tum. Porque a la yaca que es tan rica, entonces la gente... Y después la fríen, los maracuchos, ¿no? La fríen, y después le echan un poco de mayonesa, 3 tostones arriba y salsa de tomate. A la yaca. Entonces fíjense hasta dónde... Consecuencia, otro día me invitan para echar los cuentos alimentarios, pero
Pero consecuencia de eso, Venezuela tiene un severo problema de obesidad mórbida y de diabetes. Ya estamos en los límites 1, o sea, nivel de alerta mundial. Nuestros niños menores de 15 años ya están en el límite de alerta mundial, que es 10%. Nosotros tenemos 9,5% de niños de 10 años, de 12 años, que son obesos, que no tendrían que ser. Entonces, consecuencia, tenemos una alta población diabética, necesitamos insulina, después, porque el modelo es, después que te enfermo, te vendo el fármaco. Bueno, pero la insulina sí, la insulina es súper necesaria. Se está construyendo la fábrica, que ojalá esté lista el año que viene, con Rusia, para producir aquí la insulina, para liberarnos de la producción. Pero ¿por qué digo esto? Porque cuando se diseña el CLAP, se diseña también, primero porque es lo que está a disposición, segundo porque es lo que le gusta al venezolano, la arepa, imagínate, harina, al arroz, nos gusta el arroz, las patas, pero son alimentos calóricos que se necesitaban también para combatir el gráfico que yo vi. A veces nos dicen, oye, pero esta cosa es súper cargada de carbohidratos. Claro, los carbohidratos son energía. La nutrichicha se diseñó en el Instituto Nacional de Nutrición. Quien ha tomado nutrichicha, como la vino tinto, sabe que la nutrichicha es muy azucarada, ¿verdad? ¿Quién aquí no ha tomado nutrichicha? ¿Quién ha tomado nutrichicha? Diga la verdad. Es súper azucarada, ¿verdad? Uno le echa más agua, un poquito más de leche porque se diseñó para los niños desnutridos. Entonces tiene un componente mayor de azúcar, pero se hizo por una situación puntual que estás viviendo. Si no podía comer, pero por lo menos te tomabas la nutrichicha y el niño podía estar en la escuela. Entonces, hay cosas que hay que seguir cambiando. Yo soy, bueno, la gente que hizo esta pregunta, no sé quién es, pero ojalá podamos ir marchar hacia el CLA comunal, hacia el CLA integral, al menos ir incorporando otros elementos. Yo me sumaría a esa campaña para promover eso. Aquí hay gente que me dice, bueno, la verdad es que esta información no la tengo, pero me llevo esto, se lo paso al ministro Loyo, y también escríbanle a Loyo en sus redes sociales, escribámosle a los ministros, algunos lo manejan ellos, yo creo que Loyo maneja su cuenta, otros ministros tienen community manager, no lo digan que estoy revelando esta infidencia. Pero bueno, hay algunos community managers mejores que otros. Pero escríbanle cuando tengamos una duda. No nos vayamos a repetir lo del WhatsApp, lo del Face. Bueno, que no nos respondió el ministro. Le digo, mire, ministro, tengo 5 días preguntando si esto es verdad. Bueno, aquí me dicen que en Cumaná se contrata una flota pesquera, unos barcos, en el estado Sucre, por el aumento del gasoil. Fíjate que los trabajadores están sin pescado. Bueno, no sé bien la denuncia, pero plantéensela, pues. Yo igual le hago llegar este papelito siempre que me lo haga algún ministro. Yo le digo, mire, ministro, póngase la fila ahí. A los amigos, porque no todos los ministros tampoco creen que me atienden el teléfono. Me hubiese gustado escuchar sobre las medidas coercitivas nuevas y cómo nos afectaría. Lo dije al principio. No sé, Edith, si estabas o no. Dije que estas eran las medidas nuevas, las últimas. Vamos a esperar qué hace Trump. La clave es esa famosa licencia, si la va a dar o no. Eso va a definir mucho. Creo que se vence dentro de poco. Que se lo dan por 3 meses. A las empresas gringas le dan licencia por 3 meses. O sea, la cuerdita es corta, súper amarrada. Ya veremos. Pero estas son las últimas, las que se dictaron el 10 de enero, que pusimos la gráfica aquí. Esta la verdad es que no la entiendo. Reflexiones, 2 puntos, inherentes a la innovación e investigación sobre las medidas coercitivas unitarias, donde las experiencias en investigación sobre aproximación filosófica para crear epítome. Entiendo el sentido. Ya lo decía Domingo, nosotros queremos convocar a la comunidad universitaria y no universitaria. Para ser investigador no solamente hay que tener un título universitario. Cualquier persona interesada. Queremos convocarlo a participar en el trabajo de investigación, registro, aportes, aunque sea un papel de trabajo, observaciones. Miren, en el sector alimentos donde yo vivo pasó esto, yo me enteré de esta experiencia. Incluso esa información nosotros la tomamos y la valoramos mucho porque nosotros tenemos una línea de investigación, Judith, que es solo el poder comunal, que es solo la resistencia
y la forma en que las comunas han ido enfrentando el bloqueo y en muchos casos produciendo innovaciones muy interesantes. Entonces, lo tomo. Esta otra, las dos últimas, se están realizando investigaciones sobre los cambios de comportamiento. Buenísima esta pregunta, fíjense. Se están realizando investigaciones sobre los cambios de comportamiento del pueblo venezolano luego de la escasez 2014-2021. Médicos que luego de la escasez no desean ejercer. Maestros que hoy son vendedores. Compras nerviosas. Actitudes del pueblo que no se justifican luego de la guerra económica. Yo creo que hay que hacerlo. Nosotros no lo hacemos. Específicamente este tipo de investigación no lo hacemos. Pero hace falta. Yo he conversado con los compañeros de los psicólogos por el socialismo, ellos tienen algunos trabajos de esto. ¿Cómo ha influido todo este proceso en nuestra psiquis? ¿Cómo han cambiado? ¿Cómo nos hemos vuelto más sensibles a los fake news? Más nerviosos, a pesar de que no pasa nada. Pareciera que eso sigue funcionando muy bien. La gente que cambió de trabajo, bueno, algunos en su nuevo trabajo se sienten mejor. Ojo, otros a lo mejor quisieran volver a ejercer, pero evidentemente hay que mejorar las condiciones, sobre todo del sector docente y del sector de salud, bueno, y policías, bomberos, o sea, todo lo que son servidores, la gente que está en la calle, porque algunos servidores públicos estamos en una oficina, está bien, también necesitamos, ¿verdad? Pero digamos, hay gente, y los policías están arriesgando su vida, los bomberos están apagando los incendios, los médicos, las enfermeras están atendiendo gente, se contamina, hubo médicos que murieron porque se contaminaron de COVID. Los docentes están todos los días lidiando con nuestros hijos e hijas. Entonces, ese personal hay que hacer una estrategia de apoyo especial para estos servidores públicos que realmente nos sirven a todos y a todas. Pero es verdad que todavía falta mucho allí. Se han dado pasos muy importantes. Y bueno, ¿cuál es la impresión sobre Trump y sus acciones contra Venezuela? Ya más o menos lo dije. ¿O prevalecer el interés por mantener la compra de petróleo de Venezuela? Repito lo que ya dije, me quedo con el comentario del amigo del ministro del Interior y Justicia, que resuelvan ellos sus problemas. Nosotros no nos negamos a venderles, si nos pagan, bien, bienvenidos, ¿verdad? Y si no, nosotros vamos a seguir adelante. No dependemos de ellos, no dependimos del 2017, no arrodillaron este país y menos lo van a hacer ahora. Así que bueno, sigamos todos trabajando con conciencia, combatiendo las falsas noticias, combatiendo las narrativas y aportando en cada espacio lo que podamos para que el país siga mejorando. Bueno, muchísimas gracias nuevamente al viceministro William Castillo por el tiempo, por las reflexiones, por el tiempo compartido aquí con nosotros para hacernos reflexionar sobre estos temas tan importantes, por sembrarnos la necesidad, además que tenemos, insisto, desde el sector universitario, por lo menos que es donde estamos nosotros representados, pero más allá de eso también en otros ámbitos, la necesidad de seguir reflexionando y produciendo información sobre estos temas.